Buenos días a todos. Estamos una vez más reunidos aquí para continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y hemos ido avanzando, como siempre lo digo, desde el principio, desde Marcos 1:1, hasta hoy que hemos llegado a un punto bien álgido. Estamos ya en el capítulo 14, Marcos solamente tiene 16, ya estamos llegando al fin. Pero antes de continuar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han traicionado a alguien? ¿O alguna vez los han traicionado? Ahora no vayan a salir con el exnovio, el otro, que... No, pero en serio, ¿las han traicionado o ustedes han traicionado a alguien alguna vez? ¿Nadie? ¿En serio? Uy, yo sí. Es que es como una pregunta muy... Es muy difícil hablar así en público, no se están grabando. ¿Les da pena? No, es que esa es la cosa. No, qué bueno que está aquí esa la pregunta. Qué pena, que si pueden repetir la pregunta. Que si alguna vez has traicionado a alguien o te han traicionado. Ah, claro. Ah, claro, chaca, entonces no, todo. Dime una letra. Ok, ¿qué quiere? Yo sé, Pili, Caro, a veces es, y qué bueno que lo saquen a colación, porque a veces es como complicado no decir, bueno, yo voy a hacer esto, estamos transmitiendo en vivo, pero les voy contando algo a todas. Cuando uno saca eso, ¿saben qué le estamos quitando? La herramienta a Satanás para acusarnos. Ya no tiene cómo acusarnos. ¿Con qué nos va a avergonzar? ¿Con qué? Si ya todo el Señor nos lo perdonó. ¿Quién quiere contar algún caso de traición? ¿Nadie? Susana está que quiere. Susana quiere decirlo, pero no sabe si puede. Dale, Susana, te conozco. O sea, tienes cartelitos así, globos de pensamiento. Pero no vamos a hablar de exes aquí. Exacto. Bueno, no sé, yo me recuerdo una vez cuando era pequeña, tenía como 12 años. Yo era especialista en dos cosas: en recoger perros callejeros, me los traía todos a la casa, todos, y en encontrar señoras que quisieran trabajar en las casas. Siempre, no sé cómo hacía, pero conocía a alguien siempre y las llevaba a la casa y le decía a mi mamá, mami, tienes que contratarla, pobrecita, no sé qué. Y me acuerdo que tenía 12 años y conocí una señora que me echó un cuento, así, una cosa demasiado como bello. Señora. Por cierto, hablando de perros callejeros, alguien tiene un perro. Entonces esta señora me había contado que el hijo, que yo no sé qué, total que bueno, yo le llego con esta señora a la casa y le ruego a mi mamá que por favor contrata la ayuda, no sé qué. Y mi mamá me dice, pero es que no sabes dónde salió, no la conoces, no sé qué. Total que bueno, al final la convencí. Y bueno, la contrataron y todo chévere. La señora duró una semana. A la única persona que robó en la casa y me robó absolutamente todo fue a mí. Entonces yo me sentí tan traicionada, porque yo digo, yo que pensaba que esta señora o sea, era buena, que necesitaba ayuda, no sé qué, y me sentí súper traicionada, o sea, nunca se me olvidó. Y eso fue, o sea, yo tenía como 12 años, y me acuerdo que me quitó absolutamente todas mis cositas, todas mis cosas, solamente a mí. Yo digo, pero esta señora, o sea, nunca entendí por qué lo hice y por qué a mí, pero bueno, es como que una traición. ¿Qué crees tú que la motivó a ella a traicionarte? No sé. Quizás pensó que no sé, que no era importante para mí, no sé. De verdad que no tengo ni idea. Ok, gracias. Priscila, tú habías levantado la mano. Cuéntanos. Sí, yo Y he con esa traicionado. sonrisa que tienes, el cuento es bueno. Venga. Yo he traicionado y me han traicionado. O sea, aquí hay que estar claros, aquí yo no soy la víctima. Yo, en cuanto a cuestiones amorosas, yo traicioné y más nunca me dieron ganas de traicionar. Fue una traición un poco rara
porque yo llevaba ya 5 años con mi novio y ya, aquí ya conocen cuál es el personaje. Y las cosas, María Luisa se ríe, y las Porque cosas María Luisa se empezaron, batuqueó, María Luisa se batuqueó. Y Kailin está seco. y uno está chiquito, yo tenía 17 años. Ay, ahí viene José Daniel, me voy, para contar esta historia. Pero es que está muy buena. Y entonces resulta que yo tenía 17 años. Ok. Perdonen, qué pena, que estamos transmitiendo. Tranqui, si quieres mientras Entonces, no, ya Priscila... lo puedo contar. ¿Ya? Ok, listo. No, no me dejan contar. Es que sí que sí. ¿Alguien quiere contar alguna otra historia de traiciones? Bueno, la mía no es amorosa, la mía es más fea todavía. Porque, ay, Elizabeth, por favor, una historia de traición mexicana, esta cosa se puso buena. Dale, Eli. Se supone que participaría después, pero bueno. Yo entré a trabajar hace 5 años en la universidad y se supone que pues entras por partidos políticos, ¿no? Ay, ojalá que mi jefe no lo vea. y me tocó cuidar unas urnas del partido político que me tocaba y se supone que acá en México el voto es libre y secreto. Entonces, pero pues nosotros teníamos que hacer voto duro, votar por el partido de mi jefe, ¿no? Mi jefe iba para presidente. Entonces, yo me acuerdo que yo me quedé, no, pero es que es mi derecho a votar por quien yo quiera. Entonces agarré yo y cancelé mis boletas. Y estaba una de mis compañeras ahí, hizo voto nulo. Y estaban mis compañeras ahí y se me ocurrió, me preguntó y me dijo, Eli, ¿usted por quién votó? Y yo dije, por nadie. Y entonces sus boletas las anulé. Y bueno, esta chismosota fue y le contó a mi jefe. Y mi jefe me regañó después y me dijo, es que usted me traicionó yo contando con su voto para que yo fuera presidente. Y yo así como de es mi derecho. Y pues bueno, yo ahí traicioné a mi jefe porque no voté por él. Tú traicionaste a tu jefe, tu amiga te traicionó a ti. Yo sabía esas historias mexicanas de traición. Ahora sí, Priscila, ¿quieres contar? Listo, sí. Yo pienso que las traiciones siempre vienen de las personas que más amamos o las hacemos las personas que más amamos a otros. Y cuando yo tenía 17 años, tenía un noviecito con el cual duré 5 años, pero la relación se dañó, se fracturó, o sea, ya yo estaba cansada de él. Entonces uno siempre les dice, vamos a darnos un tiempo, porque uno a esa edad no tiene la madurez de decirle, mira, pasa esto y ya no quiero estar contigo, pues. Entonces yo le dije, vamos a darnos un tiempo. Lo cierto es que yo estaba en unas clases de baile y conocí a otro chamo y me gustó. Y entonces, obviamente, nos dimos los besos. Y entonces yo estaba con eso y yo no, pues, si nos estamos dando un tiempo, es que podemos darnos los besos con otros. O sea, imagínense qué tal las justificaciones de mi mente. Y entonces en ese tiempo yo empecé a salir con el otro, me hice novia del otro y un día voy caminando con el otro en la universidad agarrada de la mano y llega mi exnovio y se queda viendo así como, yo le dije, pues yo pensé que habíamos terminado y él me mandó, me llamó Ay, para que habláramos. Roger, Hablamos los tres y yo dije, no, pero yo ya había dado esto por terminado hace como 7 meses. Pero ese día lloré muchísimo. Ese día que fue la confrontación, lloré mucho, me sentí tan mal. Yo dije, ¿qué derecho tengo yo de haberle dicho a esta persona, vamos a darnos un tiempo, de no hablar claro, de una persona con la que pasé tanto tiempo? No, yo me sentí como el peor zapato sucio, un pañal sucio tirado en la calle y pasado, que todos los carros le han pasado por encima. Así me sentí yo. Y todavía hace como 10 años le volví a escribir para pedirle perdón porque el cargo de conciencia, yo sentía que yo le había dañado la vida a esa persona. Y esa persona, después que yo hice eso, se casó al año
O sea, la herida tan profunda que yo le dejé, se casó al año con una persona que conocíamos en común y que él no estaba enamorado de esa persona. Me imagino que después se enamoró, en fin. Pero eso sucedió y siempre me voy a arrepentir de eso. Ok. ¿Alguien quiere echar su cuento? ¿Alguien quiere drenar? ¿Quiere sacarlo de adentro, esa espina que le está matando? ¿No? Ay, yo sí tengo mi cuento y yo creo que es de los peores, porque Qué loco es. el mío fue a un amigo. Bueno, en realidad éramos amigos y después ay, Susana me conoce, que yo era así como que traicionaste mi confianza, mereces morir. Y este amigo, trabajamos un tiempo juntos en su empresa, pero pasó algo que a mí me molestó porque, o sea, yo me enfermé y él, o sea, bueno, para mí tengo que hacer un paréntesis, ya yo nací de nuevo, relájese, no les va a pasar esto, ya yo soy una nueva criatura en Cristo, esto no va a volver a pasar. Pero en ese momento, como, o sea, yo me enfermé y como él no actuó como yo espero que actúe un amigo, a ver, tiene que estar a mi lado, tiene que estarme apoyando. Yo me puse furiosa y empecé a, Pili, no me ponga esa cara. Entonces, empezamos a tener choques, pero me pasó lo que le pasó a algunas de ustedes, no lo hablamos, no lo sinceramos. Y entonces él un día me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya no podemos seguir trabajando juntos, chao. O sea, me dejó así sin trabajo de la nada y yo por pura venganza lo traicioné y mandé, como él hacía algunas cositas para evadir impuestos, entonces algunas trampitas, yo lo denuncié ante la autoridad tributaria. Sí, yo sé, pero todo el mundo se desconectó en Facebook, apagó y dijo, no, esta vieja, no, yo sé, yo era mala, mala, mala. Verónica nada más prende la cámara para reírse de mí, pero yo sé, yo era horrible, esa fue una traición, una puñalada en la espalda. Porque sí, o sea, como que, tú no vas o sea, Susana, es que superaste mis expectativas, Pedro. O sea, yo sé que tú eras una porquería, pero no así. Sí, yo era muy, muy, muy porquería y lo traicioné. Eso hice yo. Sí, gracias a Dios, soy una nueva criatura. Gracias, Pele. Gracias, señor Kylie. Kylie todavía está así como que, oh. ¿Qué iba a decir María Luisa? Supérame, por favor. Ayuda a estas mujeres a resetearse y a todos los que están viendo en Facebook. Bueno, yo sí creo que lo voy a superar. Resulta que yo me puse a pensar mucho en el tema de las traiciones, estuve pensando y dije, bueno, no hay tantas en mi vida, ¿no? Pero hay una que ahora que me acuerdo, me pareció, fue una de las más, o sea, sí han habido, pero coño, esto fue de nivel leyenda. Resulta que yo trabajé durante 8 años en una constructora. En ese tiempo, yo tenía 2 jefes y me hice súper amiga de uno de mis jefes. O sea, teníamos una relación laboral estupenda, o sea, una cosa a uno. Y resulta que durante el transcurso de todos estos años que nos hicimos tan súper amigos, él llegó llorando a la oficina, un señor ya que te estoy hablando, él me lleva como unos 20 años, más o menos, 30. Y llegó llorando a la oficina y yo, señor Roberto, ¿qué le pasa? Y entonces me dice, María Luisa, yo le tengo que contar esto a alguien y bueno, siéntese, tómese un café que le tengo que contar. Y me empieza a contar. Bueno, ese señor le pegó la traición a su esposa, nivel, o sea, un 30 años de matrimonio. Resulta que él estaba teniendo una aventura con la mamá de unos amiguitos de los hijos del colegio de donde estudiaban los chamos. Resulta que la hija de él se enteró de eso. Bueno, eso fue un paquete, eso fue horrible. Y ese señor llegó devastado a la oficina porque se le cayó el matrimonio en la cara, se enteró todo el mundo, se enteraron sus hijos del engaño y ellos fueron los que le contaron a la esposa y esa señora era una fiera así de armas tomar, bueno. Y empezó esa señora a vivir su calvario de divorcio. Durante ese tiempo, el señor Roberto me dice, María Luisa, yo tengo unas cartas
que yo me escribí con esta persona, o sea así súper romántica la situación. Me escribí unas cartas con esta persona, pues, no me acuerdo cómo se llama ella. Hoy en día ellos dos están juntos, ¿no? Entiéndase. Ese matrimonio se acabó y hoy en día esa amante que fue, ahora es su esposa legal y van hasta el final de sus días aparentemente. Entonces resulta que él se escribía unas cartas de amor por correo con ella, porque era el único medio que tenía. Me dice, María Luisa, como yo sé que me van a hackear mis cuentas y pueden conseguir esto, yo le voy a enviar esta información a usted. Y yo le digo, bueno, está bien, envíala. Entonces me dice, María Luisa, pero a mí me da pena, no las vaya a leer. Y yo, no, jamás. O sea, yo nunca leí esas cartas, nunca, lo juro. Yo jamás las leí. Que si me moría de ganas por leerlas, por supuesto. Entonces, pero nunca las leí. Entonces yo le dije, bueno, señor Roberto, hagamos una cosa, yo le voy a dar la clave de mi correo, mi clave de usuario, o sea, imagínense el nivel de confianza que vea, y usted transfiérase las cartas, guárdele en el lugar donde usted las quiera guardar y ya usted sabe dónde están esas cartas. El día que usted las quiera, usted me avisa que va a entrar a mi correo para yo no asustarme que alguien entró y ya yo sé que es usted. Bueno, eso quedó así. Pasaron como unos 2 años, más o menos, y resulta que él me dice, bueno, María Luisa, mire, ¿se acuerdan las cartas que yo le había enviado? No sé qué, me dijo, elimínelas. Y yo, ¿las elimino? Sí, elimínelas. Bueno, está bien. Y yo, ¿dónde las guardó? No, mire, en la carpeta que dice no sé qué, o sea, le hice un escondite súper increíble que si me hubiese dado la tarea no las encuentro. Bueno, yo le doy a eliminar y elimino todas esas cartas. Como yo estaba teniendo problemas con el papá de mi hija, él me había hackeado las cuentas y yo no me había dado cuenta. Pues resulta que, bueno, nada, ya empieza la situación, yo me voy a separar también, eso fue como al rato. Y yo vengo y le digo, mira, yo voy a terminar contigo porque esta relación se acabó, yo me voy a separar. Y él me dice, si tú me dejas, las cartas que tú le tienes escondidas a tu jefe se las voy a mostrar a la esposa de tu jefe. ¿Qué pasa? La esposa de mi jefe no estaba tan al tanto de qué tanto sabía yo no le podía decir a nadie, o sea, hubo traiciones contra traiciones, eso fue una novela lo que yo viví. Resulta que la señora, la esposa de mi jefe, me llamaba para preguntarme si él estaba allí y yo le decía, no, no está. Y decía, María Luisa, yo voy a ir para allá y me voy a tomar un café. Y esa señora se ponía a llorar en el hombro conmigo. Y llore, y llore, y llore. Y pues yo, ¿qué le iba a decir? Yo no podía decir ni sé ni no sé. Y yo estaba en una encrucijada. Bueno, el papá de mi hija me dice, si tú me dejas, yo le muestro las cartas. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces en eso yo agarro y hablo con el señor Roberto y le digo, mira, señor Roberto, usted sabe que me está pasando esto está pasando en mi casa, yo me voy a ir, pero hay un detalle que yo no le he contado. Y él me dice, ¿qué pasó? Le dijo, ¿usted se acuerda de las cartas que usted me dijo que yo eliminara? Bueno, yo las eliminé, pero yo nunca vacié papelera de reciclaje, a mí eso se me olvidó. Y él las encontró y las guardó. Y él me dice que si yo me voy de la casa, él le va a decir a su esposa todas esas cartas que usted se escribió con la señora fulano, yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Y él qué? ¿Él es capaz de eso? No, yo no creo, no sé qué. Bueno, me dice, no, ¿sabe qué, María Luisa? No le preste atención, tranquila, viva su vida, resuélvalo como usted lo va a resolver, no se preocupe. Efectivamente, yo me fui y al día siguiente él se reunió con la esposa del señor y le entregó las cartas. ¿Qué tal? O sea, ahí hubo traición de todos contra todos. Eso fue, mira, se revelaron las traiciones del Señor. Yo me destapé con mi traición porque la señora sabía que yo sabía y yo no le había dicho que yo sí sabía todo. Bueno, entonces viste que me superé. Cierto, Eso sí cierto fue que eso, gracias María Luisa, es cierto que forma como parte de la naturaleza humana el tema de traicionar la confianza del otro. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque yo no creo que ninguno tenga en su mente, voy a traicionar a Francia, voy a hacerme amiga de Francia y luego la traiciono. ¿Cierto que no? Pero algo pasa. Y pensando en eso, entonces ahora sí, vámonos a Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11. Kailin, que no veo el icono. ¿Quién quiere leer? Marcos 14, 10 y 11. 10 y 11. ¿Quién lee? Bueno, lee Verónica. Ah, bueno.
Sí, Verónica. Ay, perdón, iba por la Biblia, no, es que le iba a mirar en el celular. Cuando tiene la ¿Qué más Biblia, la tiene? Señor, No. perdónala, Señor. Yo puedo leer si quieren. De una, sí, por favor. Ok. Judas traición. Ajá, perdón. Los títulos no, disculpen. Títulos no, gracias. Ok. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. Gracias, Malu. Su, ¿tú quieres hacer una oración cortita para dedicar este tiempo? Para que sea el Señor guiándonos. Amado Padre, gracias por este tiempo en que estamos todas reunidas y todos estamos buscando acercarnos a ti, entender tu palabra. Por favor, ayúdanos a que seas tú el que nos guíe siempre, a que seas tú el que siempre estés primero para nosotras y que todo este tiempo que estamos dedicándote sea provechoso y nos acompañe para el resto de la semana. Amén. Amén. Ok. Entonces, ¿cómo está empezando esta historia? ¿Qué palabra está usando? Pero abre el micrófono, Elizabeth, sea seria. Entonces, Ok, si tú lees entonces, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar ese entonces? como la continuidad de una historia. Ok, entonces esa palabra está relacionándome lo que va a pasar ahorita con lo que pasó antes. ¿Y qué fue lo que pasó antes? Lo de que la mujer, estaban ellos ahí reunidos como en una casa y una mujer rompió un frasco carísimo y se lo untó a Jesús desde la cabeza, dice la Biblia, pero ustedes dijeron los pies. Ok. ¿Cierto? Oye, tienes razón, Kailin. Yo no había pillado eso. Yo siempre había pensado que le había Claro. Por Dios. Oh, por Dios, leo como 20 veces esto. Y no lo había pillado. Gracias, Kailin. Oh, siento una epifanía. La luz. Gracias, Kailin. Qué buen punto. Qué buen punto. Esta mujer derramó el perfume sobre su cabeza. Gracias, Kailin. I love you. Toma, tú me encanta. Listo. Pero, ¿y entonces qué pasó cuando ella derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús? Pues toda la gente la empezó a criticar, que porque había hecho eso, si eso era carísimo, que se lo pudo haber dado a los pobres y todo el cuento. Ok, empiezan a murmurar que ese perfume era muy caro, que se ha podido vender y usar esa plata para ayudar a los pobres. Juan, el evangelista Juan, si quieren chismoseamos un momento, Juan, creo que es Juan 12. Vamos a Juan 12. Juan cuenta, da un poquito más de detalles. Y vamos no sé, Juan 12. Después de que ella derrama el perfume, ¿quién puede leer Juan 12, porfa? Del 4 hasta el 6. Gracias, Eli. Juan 12, 4 al 6. Y dijo, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, No, déjala. hasta el 6, gracias por la ñapa, pero no, hasta el 6. Entonces Juan nos está diciendo que aparte, que quien dijo eso, quien estaba murmurando era Judas, y además da la razón, da una explicación. Juan dice que no era que a él le importaran mucho los pobres,
En realidad lo que le importaba era que él tenía la caja chica, él era el tesorero del grupo y él sacaba su tajadita de ahí. Entonces, volvamos a Marcos. ¿Qué está pasando en el versículo 10? ¿Quién, Francis, puede volver a leerlo, porfa? 10 de Marcos, ¿qué? Marcos, ¿dónde estoy? 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ok, Francis, ¿qué ves tú aquí en este versículo? Saquémosle el jugo a estos dos versiculitos, ¿les parece? Okay. Esto no fue algo que fue en ese momento. Ya yo creo que Judas y los sacerdotes habían tenido una conversación previa, o ya Judas había sentido que estos maestros de la ley querían arrestar y desaparecer a Jesús de la escena, ¿no? Entonces, él se fue solito para preparar la entrega de Jesús, o como fue la pregunta, a traicionar a su maestro, de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que esta traición es una traición de platica, como tú lo dijiste ahorita, que como él era el que llevaba la caja chica, era más la avaricia de la plata. Yo no quiero ser abogada del diablo de Judas, pero yo creería que bueno, que Judas todavía no tenía en su cabeza qué es lo que estaba él haciendo, ¿no? Pero sabemos que más adelante vamos a leer por qué fue. Pero sí, él ya tenía una preconversación ahí de corrupción. Mira, te tengo al man, yo voy a pedirte esto, te vamos a dar las 30 monedas. Y ya yo creo que él era con la avaricia, porque él lo había mostrado en Juan. No, ¿cómo van a romper esto es platica para el ministerio, para el negocio, ¿no? Entonces yo creo que fue movido más por esa avaricia, esa traición, de otra cosa, pero también tengo otra cosita que quiero decir más adelante. Ok, hay un punto importantísimo que Francis está marcando, y lo dice la palabra. Los sacerdotes no buscaron a Judas. Ya nosotros habíamos leído en los versículos 1 y 2 que los sacerdotes estaban buscando una forma de apresar a Jesús. Y lo que nos está diciendo ahorita Francis es demasiado importante. Judas fue el que los buscó a ellos para entregarse. Fue Judas quien tomó esa decisión. Fue Judas que en algún momento ha tenido que decir, voy a ir al Sanedrín, voy a entregar a este tipo. Ya, basta, pasó. ¿Quién quiere opinar más sobre el versículo 17? ¿Qué otras cositas destacarían ustedes aquí? ¿Quién dice? Ok, ¿quién era Judas? Por favor, ¿quién era Judas? Pues el Un ladrón. discípulo. Gracias, No, Carolina, el qué discípulo. ladrón. ¿Quién dijo ladrón? ¿Quién fue? Ay, ya. Pobre Eli. Me la haga bullying. Sí, era discípulo, o sea, era alguien demasiado cercano ¿Qué a está Jesús, marcando Marcos acerca de Judas? que era uno de los 12, ¿Qué significa eso, Caro? que era del parche, era de los que andaba con él para todas partes. ¿Quiénes eran los 12? Acuérdense que no todo el mundo sabe, de repente, no sé, Caterín, Valentina, María del Pilar, Juan, que nada más nos están acompañando para escuchar, de repente no saben quiénes son los 12, yo me puedo imaginar, eso es una papayera, eso es un grupito de vallenatos, el del acordeón, yo me puedo imaginar los mariachis, el mariachi, los 12. Entonces, ¿quiénes son los 12? ¿Quiénes son esos 12? María Pilar dice, yo termino, me deja. Dale, Pili.
son los hombres en los que Jesús confiaba. Fueron elegidos para recibir el poder y la autoridad y llevar el evangelio. Ok, ok, de todos los del montón de discípulos que llegó a tener Jesús en algún momento, de esos, ya nosotros vimos en Marcos, que de esos discípulos, él pasó toda la noche orando y eligió a todos, a 12. ¿Qué pasó con Judas Tadeo, Priscila? Que hay dos Judas. Del que estamos hablando ahorita es el Iscariotes, pero está Judas Tadeo. Es un comentario X, pues, es información. Ah, ok. Y después más nunca nadie usó el nombre Judas para sus hijos. Más nunca. Nadie usó a Judas. Caín y Judas son dos nombres vetados. ¿Cómo se llama tu hijo? Judas Caín. Suerte. ¿Qué iba a decir Francis? No, Judas no es un nombre malo. Cuando uno ve el significado, significa como alabanza a Dios, tiene un significado bonito. Ahora, Judas estaba también leyendo como una información de Judas. Judas venía del sur de Israel y los otros 11 fueron escogidos del norte, o sea que fue alguien que llegó, que supo que Jesús estaba por la zona y subió, y ahí fue cuando Jesús lo escoge. Pero yo me meto en la cabeza de Judas, y como todos los judíos estaban esperando un rey mesiánico que lo sacara de la opresión, yo sigo con ese hecho histórico, yo me imagino que Judas dijo, no, este es el man, este es el candidato, como estaba diciendo Elizabeth, este es el candidato con el que hay que votar, tiene la mejor fórmula, este va a derrocar el gobierno romano y yo voy a ser el tesorero, el ministro de Hacienda, y no voy a poner reforma. Entonces yo creería que de alguna manera cuando Judas ve la entrada triunfal de Jesús, que eso lo vimos en unos capítulos anteriores en Jerusalén, que fue por primera vez el ministerio público de Jesús, porque Jesús siempre había sido un ministerio como por todo Israel, fue público, pero no le hicieron la marcha triunfal como vimos, ¿no? Entonces yo me imagino que Judas dijo, no, ya llegó Jerusalén, ya va, y este es el man. Pero después yo creo que llegó la decepción cuando fueron estos maestros en el templo que atacaron tanto a Jesús, que eso ya lo vimos en el 12 y en el 13, y dijo, no, mi candidato, ¿qué le está pasando? O sea, porque no lo veía como el Mesías, sino como que este es el que me va a dar la platica, el negocio, y eso gestó en el hombre esa traición de voltearse, ¿no? Aunque también yo sé que todo lo que estamos leyendo está tú lo dijiste hace como 2 miércoles, la voluntad de Dios perfecta para que todos estos hechos llegaran a la cruz. Mas, sin embargo, yo no creo que aunque los maestros de la ley siempre decían hay que matar a Jesús, yo no sé si en el corazón de Judas quería que era ver morir a Jesús, ¿no? De alguna manera, o sea, es decir, yo no creo que Satanás, porque en Juan dice que Satanás entró a Judas para la traición, yo no creo que Satanás quería la muerte de Jesús, porque la muerte de Jesús era la redención de la humanidad y su resurrección era instaurar el reino. Entonces, yo no sé si me estoy metiendo un poquitico más adelante, pero yo creo que lo de él era solamente quiero traicionar, pero no, yo quiero más bien que en mi traición yo me quede con mi platica, pero que el pueblo que yo vi darle toda la alabanza, Hosana, Hosana, se interponga y hagan una marcha y paren yo veo algo así como lo que está sucediendo, parar que vayan a matar a Jesús. Yo lo veo así, yo me imagino, yo voy más allá, porque mi mente como que vuelan imágenes, es un poquito... Ok, está bien, qué bueno eso que acaba de decir Francis, que a veces en nuestra mente vuelan imágenes, pero ahorita vamos a anclarnos en la palabra, porque es que lo terrorífico aquí es, ¿será que nosotras podemos llegar a ser como Judas? Eso es lo terrorífico. Porque Francis me hiciste acordar de mi abuela,
que a veces lee y está leyendo, y eso es que esa gente de esta época era mala, ¿no? Era mala, o sea, esa gente de esa época. Nosotros no, menos mal. Menos mal que ya nosotros no somos así. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Judas es uno de los 12, Judas siguió a Jesús. ¿Qué destacarían ustedes de Judas? ¿Judas echó fuera demonios? Abran los micrófonos y digo, Sí, maestra. Sí. sí, niños, bravo, amiguitos. ¿Judas sanó enfermos? Yes. Judas estuvo allí viendo cómo Jesús hizo todas las obras, todas las señales. Judas conocía la escritura. Judas cenó con él. O sea, ustedes se imaginan listo, o sea, cuando había momentos en que Jesús estaba con la multitud, pero otros momentos que era solo con sus discípulos, y ahí estaba el parche de todos unidos. Los panas, como decimos en Venezuela, ¿qué pasó, mi gente? No, ahora nosotros solos. No, ya, la chusma para allá, vamos a ver, nosotros solos, ya, cuando uno está solo, que no sé, se libera, y uno va y habla y cuenta y dice y se ríe. Y ese Judas, ¿qué fue lo que hizo que él tomara esa decisión? ¿Será que hubo un evento que a Judas lo empujara a decir, hasta aquí, no, ya, no sé? ¿Qué fue? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Será que tuvo una irrupción psicótica y de repente en medio de esa locura lo hizo? ¿O qué fue? ¿Qué creen ustedes que provocó esa ruptura en Judas, Susana? Yo creo que lamentablemente fue el dinero. Puro dinero y ya. Pero ¿de dónde extraes tú esa conclusión? Porque en el 11 dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Ok. Aunque cuando él fue hacia ellos, me imagino que, yo creo que él sabía que podía sacarle algo, no sé, dinero o lo que sea a esta gente. No sé. Ok. Pero ¿qué habrá provocado que Judas se levantara y sabiendo que había una ruptura ya, pero demasiado fuerte entre los sacerdotes, entre las autoridades religiosas del pueblo de Israel y Jesús? ¿Qué lo habrá motivado? ¿Qué dice María Luisa? Como yo con mi amigo que fui directamente a la autoridad tributaria y les dije, tome. Bueno, aquí está mi esposo y yo deliberando de que él tiene una opinión también. Dale, Monto, dila, Monto, la voz del hombre, la voz del cromosoma Y. Que hable. Bueno, ya va, que no sé cómo voltear el teléfono, entonces lo voy a poner aquí. Hola. Hola, Monto. Buenas. Bueno, para mí, o sea, yo creo que fue miedo en realidad. O sea, ya Jesús creo que les había comunicado todo lo que iba a suceder y él se quiso, por más que todo, desligarse de todo eso antes de que ocurriera todo lo que iba a ocurrir. Prefirió huir antes de ver todo eso. Ok, ¿Qué tal? gracias. Esa es su opinión. La mía. No, pero ya va, pero es que vamos a revisar, a sacar algo importantísimo de la opinión de Monto, porque Monto está diciendo algo que es muy real. Ya Jesús le había dicho 3 veces a los discípulos, 3 veces a los discípulos, yo cortando las veces como una venezolana, 3 veces a los discípulos, saben que me van a entregar, me van a entregar a los ancianos y me va a pasar todo esto. Monto acaba de poner sobre la mesa un punto importantísimo. No estaba pasando nada que ellos no supieran y el mismo Jesús se los había dicho 3 veces. Ahora sí, María Luisa. Y que ahora habla el cromosoma Y de esta casa. Bueno, lo que yo iba a comentar, a lo mejor capaz y se familiarice con algo de lo del, pero yo lo que estaba pensando era que no es, o sea, de lo que hemos ido leyendo y de los estudios que hemos estado haciendo y de lo que yo recuerdo, no con exactitud, pero recuerdo, tengo una idea en mi mente, de que estaba escrito que el hijo iba a venir
a morir y a salvarnos. Y que la única manera de, o sea, si estaba escrito, y él también, ahorita con lo que están comentando, lo está anunciando, o sea, ya lo tenía anunciado, él pertenecía a esa herramienta, o sea, Judas, no creo que haya funcionado a lo mejor por miedo o algo así, o sea, yo no estoy poniendo que él haya, o sea, no me estoy poniendo en el lugar como que si él hubiese tenido una libre decisión, sino que simplemente él era una pieza clave para que todo funcionara de manera estratégica de cómo Dios tenía pensado que las cosas se tenía que hacer. Esa es mi opinión. Gracias, Malu, por algo importantísimo que acabas de decir. Judas tuvo libre decisión, Judas tuvo opción de decir, voy a hacerlo, o sencillamente el pobre Judas no tuvo ninguna opción. ¿Qué dice María del Pilar? Y luego, Pues sí, él tuvo opción de decidir. Finalmente el propósito del Señor se va a cumplir, pero nosotros tenemos la opción de decidir como en qué bando queremos estar, ¿no? Si vamos a servir al propósito de Dios para lo bueno o para lo malo. Entonces yo sí creo que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, o sea, decir, no lo voy a hacer, no voy a caer en la tentación. ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con Pili, pero vamos a ver qué dice Susana, a ver si nos da otro argumento y nos derrumba todo. Yo creo que si hubiese sido por miedo, o sea, después que tú has compartido con Jesús y has hecho, o sea, que has sido un discípulo y has hecho, y has visto todos los milagros y todo esto, o sea, si en verdad era el miedo a lo que te iba a pasar y todo, o sea, sal corriendo y sálvate tu pellejo y ya, pero una cosa es que él lo entregó, o sea, no era, o sea, más allá de escapar de una situación que te da miedo y te aterra, no es eso, sino que lo entregas. Entonces, ¿por qué lo entrega? Yo siento que él pensó que iba a sacar un beneficio haciendo eso. Quizá el beneficio iba a ser poder, dinero, lo que sea, pero siento que si hubiese sido miedo solamente, bueno, sales corriendo y ya, sálvate por y ya, y bueno, ustedes se las arreglan, adiós. Hubiese sido una traición, pero no tan horrible como entregarlo. O sea, esa es la traición, o sea, es como dos traiciones al mismo tiempo. No solamente, o sea, te estás salvando tú, sino que, o sea, ni siquiera es que, ok, sal corriendo, pero sino que también lo entregas. O sea, es algún beneficio, no sé qué estaría pensando, pero bueno, no sé. Ok, Yo hubiese gracias. salido corriendo, no sé. Ajá. Adiós, chao, me voy. Sí, me parece que Susana tiene un punto importante ahí y me acabas de hacer sentir mejor, porque por lo menos yo entregué a mi amigo, lo vendí, lo traicioné, pero no por plata, solo por pura porquería lo hice. Verónica, ¿qué ibas a decir tú? Susana no puede superarle. Bueno, yo pienso que Judas tuvo que venir así como todo lo que ha motivado a quienes nos contaron su experiencia de traición, como los que hemos hecho nosotros mismos, algo que le molestó, algo con lo que no estaba de acuerdo, como que en este caso, como lo que vimos en Juan, que él no estaba de acuerdo con que esta mujer lo hubiera ungido con ese aceite tan costoso. Entonces, como que supongo yo que habían otras cosas que no le gustaban del maestro o que le habían molestado antes y eso como que ya fue la copa que rebosó y dijo, no, ya no más, ya me mamé este man, voy a ir a denunciarlo. Gracias, Verónica, porque creo que has dado en el punto neural de esto. Algo estaba pasando en el corazón de Judas, que ya con la unción de Jesús en Betania lo colmó. Ya en ese momento Judas dijo, no me aguanto más a este man. ¿Qué dice Carolina? Que nadie lee, ¿qué dice Caro? ¿Qué dice? Sí, como que cuando él dijo, no, es que esto debieron venderlo para dárselo a los pobres, como que todo el mundo lo ignoró y nadie le paró bolas, o sea, ¿qué le pasa?
Ya, deje de molestar. Qué buen punto ese, Caro. Porque esos detallitos nos van ayudando a construir cuál era el carácter de Judas en ese momento. De un hombre que ha decidido dejar todo durante 3 años, seguir a Jesús, que ha visto el poder, que ha visto las señales, que ha visto tantas cosas, que las ha experimentado, que las ha vivido. Y esto no fue que se dio un golpe y después perdí la memoria, voy a traicionarlo. Aquí ha estado pasando algo que ha llevado a Judas a este punto. ¿Qué iba a decir Priscila? Ese argumento está interesante, pero a mí no me convence, porque si Judas quería ayudar a los pobres, pues él mismo no se roba la plata de la bolsa de los diezmos y de las ofrendas. Entonces, esa información no nos la están dando aquí, pero esa sale en otro evangelio. Entonces, como que para mí no es, o sea, ¿cómo tú vas a decir ¿Cuál es el argumento que no te convence? Porque no estoy clara con cuál es el argumento que no te convence. No sé si entendí mal, pero estamos intentando imaginarnos las razones por las cuales Judas hizo lo que hizo. Entonces, uno de los argumentos es que en el texto anterior hubo una molestia con Jesús porque él permitió que la mujer le derramara en los pies ese perfume tan caro en vez de dárselo a los pobres como lo establecía la ley y la tradición. Entonces, creo yo que acá que uno de los argumentos que se dijo ahorita es, bueno, esa puede ser una posible razón por la cual él estuviera molesto con Jesús, que son poquitas cosas, o sea, a veces uno se molesta y es una pullita aquí, otra aquí, otra aquí, otra, y después todas esas pullas hacen la estaca que le vas a clavar a tu amigo en la espalda. Entonces, creo, lo que yo estoy discutiendo es que yo no estoy convencida de que esa haya sido una de las pullitas, porque yo no creo que a Judas le interesaran los pobres realmente. ¿Y qué tal si eso sí fue la puya, pero no fue porque le interesaran los pobres realmente, sino porque se estaba quedando sin su tajada? Eso puede ser. Que todo es para Jesús. Eso puede todo ser. es para Jesús. O sea, uno ni siquiera se puede quedar con su poquito. ¿Saben todo lo que yo me he podido ganar aquí? Parce, yo me iba a comprar, qué sé yo, la capa nueva. Estaba contando con la platica de las ofrendas para comprarme la capa nueva. No, qué fastidio, qué mamer, todo para él. Me mamé. Como dijo Verónica, me mamé. Yo sí creo, y además por esa palabrita que marca la narración de Marcos. Entonces, después de que termina de hablar Jesús, Marcos dice, entonces Judas de Iscariote fue a los principales sacerdotes. Él fue y los buscó. O sea que sí, este hecho, esto que acababa de pasar, golpeó a Judas de una manera que fue como, a mí me gusta la teoría de Verónica, eso fue la gota que rebosó el vaso. Sí, tal vez él estaba, ¿qué dice Vero? Le hirió el ego, porque no le iba a tocar a él también su tajada. Puede ser que él está acostumbrado, no, es que nosotros vamos a Jerusalén, ahí, la Pascua, recibimos las ofrendas, entonces yo saco de aquí de las ofrendas y voy a hacer esto, tal vez ella tenía su presupuesto post-Pascua. Hola Patricia, bienvenida, qué rico que estés aquí. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11, y estamos discutiendo qué le pasó a Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Y no sé si fue que dice Pris. No, pero termina lo que No, dale tú, porque de repente me adelanto lo que tú vas a decir. Que con toda esta caracterización de este personaje, es mi opinión personal, yo me atrevería a decir que Judas siempre fue de mal corazón. O sea, esto es una aseveración súper fuerte, pero si ya tú estás acostumbrado a ser ladrón, a que eres una persona indolente, que no te importan los pobres, que te disfrazas, o sea, te disfrazas porque realmente tú no estás prestando un servicio en el templo, que era el que prestaba Judas de recogerlos, porque tú quieres que esa ofrenda o ese diezmo llegue a Dios.
sino porque estás buscando es la oportunidad de... Entonces su corazón siempre estuvo lejos de Dios. Judas era una presa fácil para que Satanás pusiera allí en su corazón esa tentación. Era facilito, porque si es una persona que cree que Dios no lo está viendo, o sea, tal vez ni siquiera cree que existía ese Dios. Tal vez era simplemente un religioso que no le importaba nada y a mí yo agarro estas vainas, estas ofrendas, yo agarro del cofre, yo agarro ese cofre y a mí no me importa, o sea, cuál Dios ni qué Dios. ¿Cuál Dios ni qué Dios? Porque una persona que hace eso, pues simplemente piensa que Dios no lo está viendo y ya, y que nadie lo está viendo y no existe nada, pues lo que existe es aquí. En esta tierra nos quedamos, en esta tierra hay que aprovechar, hay que vivir al máximo hoy, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, claro, esta es una opinión mía. Yo no es que creo que Judas, ay, sí, qué lindo Jesús todo el tiempo, y al final se le metió el diablo y lo traicionó. No, eso lo poseyó un demonio, porque hay teorías que dicen eso. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay teorías que piensan o interpretan que a Judas lo poseyó un demonio para que todo cuadrara con el plan de Dios, y entonces lo traicionó. Y al final, pobrecito Judas, que se terminó suicidando, lanzándose por allá por una peña. ¿Qué víctima? Fue una víctima total del plan de Dios. Eso lo he escuchado yo. Y entonces están los devotos de San Judas Iscariotes, el cordero que se sacrificó para que el plan de Dios saliera perfecto. Sí. Entonces... Buen punto ese, Pris, gracias por mencionarlo. Sin embargo, hay algo que Priscila dijo que me llamó la atención, que tal vez Judas siempre fue ladrón y él, o sea, consciente que era ladrón, nunca realmente se entregó y él hizo las cosas. Sí tengo un rollo con esa teoría porque a mí me parece, y esto me parece todavía más escalofriante. Yo creo que Judas no tenía conciencia de que él era ladrón, que él sentía, yo estoy haciendo este trabajo y el obrero es digno de su salario. Y nadie le pone voz al andén. Entonces, no, yo me merezco y pilas. O sea, ¿por qué digo esto? Porque eso nos puede pasar a nosotros. Porque eso nos puede pasar, nos puede estar pasando y ni siquiera nos damos cuenta cómo está nuestro corazón. Y el corazón de Judas pues estaba engañadísimo. Y Judas hizo todo lo que hizo lo mismo que los otros 11, y él fue el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús oró, fue el mismo Dios quien le dijo, el mismo Padre quien le dijo a quién elegir como apóstoles. Y ellos fueron elegidos no por la humanidad de Jesús. Él pasó, dice la Escritura, toda la noche orando, y cuando bajó, eligió a los 12. Y entre esos 12 estaba Judas. Que Jesús haya dicho, escogeré este hijo de puerco por ladrón para que se cumpla la palabra. Pues yo dudo que Jesús supiera que era realmente Judas, pero sabía que uno de los 12 iba a hacerlo. Sin embargo, aquí Judas está tomando una decisión. Voy a ir a los sacerdotes porque me cansé de este tipo. Ya. Se fue endureciendo y se fue endureciendo y se fue endureciendo su corazón de tal manera que él tomó esa decisión. Yo voy a entregarlo. No fue que alguien le presentó la oportunidad de hacerlo. Es que él tomó la decisión. Yo voy y lo entrego. Y sé lo que le va a pasar. Caro, yo no sé si quieres leer la participación de Eric. Después de que Caro dijo que nadie le paró bolas a Judas, cuando dijo, ay, este perfume se ha podido vender. Y empieza a tratar de meter cizaña, como que nadie le hizo casi. Ay, ya Judas, deje. Sí, bueno, Eric nos dice que se sintió humillado ante todo el público presente y decidió vengarse a escondidas para que también fuera humillado por los escribas y los fariseos. Ok, aquí hay algo que a mí me parece rescatable de lo que dice Eric, y es que en esto que pasó anteriormente, tal vez Judas no encontró eco, y esto puede pasarnos a cualquiera,
que tenga una cizaña, que tenga algo que esté creciendo en su corazón, lo diga y nadie le ponga atención, y entonces, calladito, sigue haciendo sus cosas. Entonces Judas va, le dice a los sacerdotes, buenas, ¿cómo están? Gracias por dejarme estar aquí. Y miren, yo les tengo algo. Si ustedes quieren a Jesús, yo se los entrego. ¿Qué pasó después de eso? Su versículo 11. Versículo 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Jesús buscaba oportunidad y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ok, ¿qué extraerías tú de ese versículo? Bueno, eso fue música para los oídos de los sacerdotes, obviamente. O sea, sin ningún esfuerzo, en bandeja de plata se lo entregaron, ¿no? Okay. Porque ellos estaban buscándolo, no lo habían querido hacer durante la fiesta para no hacer mucho escándalo y bueno, y Judas se los pone tal cual facilito. Okay. Pero también, Ajá. también que ellos le ofrezcan dinero, creo que también a Judas eso también le gustó. Ok, ¿qué va a decir? Gracias, eso es un de porque le ofrecen plata. Sí, ¿cierto? ¿Salió del corazón de ellos o de quién? ¿Qué va a decir Eli? Que si Judas buscaba oportunidad para entregarle, entonces ya lo estaba planeando. Entonces como que voy a buscar una oportunidad. ¿Cuál va a ser la oportunidad? Eso quería decir. Para mí eso que está diciendo Elizabeth es demasiado rudo, porque eso es seguir con Jesús y hacerse el bobo y estar buscando, estar cazando la oportunidad para entregar al Hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba Judas. Judas lo creía y ahí estaba. Y ahora está buscando el chance para entregárselo a los sacerdotes. Y está como dijo Susana, va a recibir dinero por eso. O sea, él va a recibir dinero por entregar a Jesús. No sé si hay algo que ustedes quieran destacar, algo adicional que ustedes quieran destacar de este versículo. Francis. Bueno, yo me pregunto, ¿será que Judas tenía comprensión de lo que era entregar a Jesús? O sea, o fue solamente el nadermi, yo lo que quiero es la platica y me voy para Punta Cana, me olvido de esto. O porque la entrega implicaba que era un arresto, que después venía una situación que ya la habíamos visto, porque en Semana Santa nos adelantamos a esta película y vimos el arresto y el juicio que tuvo Jesús. Esto es como un flashback, o sea, nos fuimos, nos venimos y vamos y venimos en esto. Entonces yo no sé si él tenía la implicación de lo que le iba a venir a Jesús, pero yo sigo entendiendo que aunque había una motivación macabra en el corazón de Judas por la plática, yo sigo viendo la soberanía y lo que Dios está planeando, porque el que planeó el arresto, el que planeó las 30 monedas, el que planeó todo es Jesús, es Dios. El autor en su soberanía, es increíble pensar que Dios, el Padre, fue el que orquestó, el que escribió este guión para llevar a Jesús a la cruz. Pero a mí me viene otro flash, porque Jesús sí tuvo otro, yo sé que no está aquí, pero como estamos caminando con Jesús, buscando a Jesucristo. O sea, el lema es, estamos buscando a Jesucristo en todos estos capítulos. Y eso fue patrocinado por... Entonces, lo que yo sé es que
Dios está planeando todo esto y no es que Dios no nos tenta, sino que el corazón se nos endurece, pero yo he visto que hubieron varios momentos en la vida de Jesús que querían matarlo. Cuando mataron a los niños, era vamos a eliminarlo desde chiquitico. Cuando hubo la tentación de los 40 días, era, mira Jesús, lánzate que yo te mando unos ángeles. O sea, Satanás quería matar a Jesús antes de la cruz. Después hubo un momento en que Jesús caminó y lo lincharon y lo iban a botar por un abismo, porque si yo puedo lograr matar a Jesús antes de la cruz, no va a ocurrir el final perfecto de la crucifixión y la resurrección. Yo sé que yo me estoy como metiendo en otra cosa, pero como estamos caminando con Jesús y de alguna manera Dios es el que pone el querer como el hacer, el que tiene todo fríamente en su soberanía, o sea, su voluntad es tan perfecta, pero siempre nos estamos saliendo de la voluntad. Ahora, yo sé que estamos describiendo un personaje que es Judas, que lo llevó, porque más adelante vamos a ver que pues fue para que se cumplieran las escrituras, eso lo vamos a leer más adelante, para que se cumplieran las escrituras, este personaje tenía que llegar a lo que tenía que llegar, pero yo no siento que él sabía esta decisión por plata lo que iba a implicar más adelante, después lo llevó a la muerte, después lo llevó a lo que vamos a leer más adelante. He dicho. Gracias, Francis. Y pues hay algo importante. O sea, ¿Judas sabía o no sabía? Pues no lo dice, creo que Marcos no lo dice, pero otro evangelista sí, que cuando Judas vio lo que había pasado, trató de devolver la plata a los sacerdotes y le dijeron, no, chico, o sea, chao, vete que ya hiciste lo que hiciste. Pero el punto es que lo traicionó. O sea, es como cada una de nosotras en esas traiciones donde se ha visto implicada, punto. ¿Hasta dónde pensar? Dígame si le hubiesen cerrado a la empresa, a mi ex amigo, que yo me imagino que me odia, con toda la razón del mundo, si se lo hubiesen cerrado, si lo meten preso, pues eso hubiese sido tenaz. Pero que no haya pasado eso, no me libra a mí de lo asquerosamente traidora que soy. O sea, eso a mí no me libra de mi mala voluntad y de la perversidad de mi corazón. Yo sé que Sue tiene la mano levantada antes que Katherine, pero como Katherine está trabajando, entonces le voy a dar primero la palabra a ella, no es el que se vuelva a ocupar. Dale, Katherine, aprovecha. Hola. Hola, Kat. ¿Cómo están? Me llama la atención algo que estaba comentando la compañera hace un momento y quizás me he perdido un poco en la lectura de la Biblia hace muchos años, pero cuando decimos que Dios escribió exactamente todo lo que iba a pasar porque Él quería que las cosas pasaran así, ¿es que Él quería que las cosas pasaran así o es que Dios en su infinita sabiduría, de acuerdo al conocimiento de los seres humanos, Él sabía cómo iban a pasar las cosas y por eso lo escribió? Gracias, Katherine, por esa pregunta. Gracias porque es muy importante lo que Kat está preguntando. Es que Dios, como Dios sabe que vamos a actuar mal, entonces Él diseñó su plan de acuerdo a nuestra personalidad horrorosa. No sé si alguien quiera responderle a Katherine. No sé si alguien que dice Pris. Me vino así de repente que fue, ¿por qué está todo hecho y para quién está hecho? Para Jesucristo. O sea, nosotros, no sé si de pronto eso tenga razón, pero fue lo primero que se me vino, porque en Juan dice que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, yo no creo que Dios haya creado todo su plan de traer a Jesucristo pensando en nosotros y cómo somos nosotros y tomándonos a nosotros como la referencia para poder trazar las líneas de su plan, sino fue a Jesús, a Él mismo.
Entonces, no sé si eso puede aclarar o confunda más, pero... Ok, gracias, Pris. En realidad es en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, que está hablando de Jesucristo y dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, que por Él existen todas las cosas. Entonces, Catherine, hay algo importante y es que Dios trazó su plan, y eso lo dice el apóstol Pedro en una carta. Creo que es en la primera carta, creo que es el capítulo 1, que Él trazó todo su plan, todo, incluso antes de crear el mundo. Dice que antes de la fundación del mundo ya estaba predestinada la sangre de Jesús como la del Cordero perfecto para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa pregunta es buenísima porque eso nos hace a nosotros confrontarnos. Ya el plan de Dios estaba hecho. Pero pilas porque también Dios dice, no hice yo al malo para el día malo, pero no es que alguno de los 14 que estamos aquí, que no, Adriana fue la y no, la mala, fue hecha mala para el día malo. No, es que ese papel estaba allí. Ese personaje fue creado. Usted verá si hace la audición para ocuparlo. Y esa es la parte complicada del asunto, nuestra voluntad. Ya el papel del traidor estaba trazado. ¿Quién iba a ser ese? Pues no se sabía, porque entre los 12 discípulos había un cobrador de impuestos, había un celote que era un guerrillero, un tipo con bastantes problemas con el control de la ira. Habían personas con un perfil que quizás hubiese podido ser más aptos para ser los traidores. Sin embargo, Judas fue el que quiso serlo. No lo entregó ninguno de los... No lo entregó Pedro, que Jesús le dio tan duro a Pedro todo el tiempo. No lo entregaron Jacobo y Juan, a quienes Jesús los llamó hijos del trueno. Lo entregó Judas. ¿Ustedes están locos? ¿Qué les pasa? O sea, ¿cómo que así que van a quemar una aldea, que van a hacer caer fuego sobre una aldea solo porque no me quieren recibir? Es así. Pero hay aquí algo bien importante. El papel del malo está trazado. El que quiera audicionar para el papel es voluntario. Nadie lo obliga. Antes de darle la palabra a María Luisa, se lo voy a dar a Susana, que tenía la mano levantada hace rato. Sí, no, mi pregunta era un poquito más como que, como estábamos tratando de como decir, por qué Judas lo habrá hecho, es un poco porque todos nosotros en algún momento hemos traicionado o porque alguien traiciona. Y creo que también puede ser, sobre todo en el caso de Jesús, a veces me pregunto y digo, ¿será que Judas, más allá de que sea, digamos que es malo, que es ladrón, que quería dinero y todo, ¿será que en algún momento él como que dudó y dejó de creer en Jesús y pensó que los que estaban correctos eran los del otro bando y dijo, no, o sea, simplemente dudó horrible y sí, pensó que bueno, que entregándolo iba a ser algo más bien bueno porque pensaba que no estaba quizás siguiendo las leyes, quién sabe, ¿no? Quizás un momento de duda horrendo. Y bueno, obviamente después se repitió y todo, pero si te pones a ver, si tú crees en Jesús infinitamente, ni por el mayor dinero, ni por nada, o sea, traicionarlo, es que, no sé, yo no logro como lograr encontrar una razón de por qué él lo traicionaría, si es la única manera para mí es que él no creía en él o dejó de creer o tuvo una duda en un momento, pero definitivamente como que hubiese dicho, bueno, yo no creo en este tipo y nada, pero que pasa muchas veces, lo hemos visto millones de veces en historias que ves a los más fanáticos y de repente, ¡plum!, se vuelven, así como Pablo, presidente de la iglesia, Judas es como la versión contraria a Pablo.
Después obviamente se dio cuenta que metió la pata, pero me pregunto si un poco también eso, ¿no? Susana, gracias por ese aporte, porque ahorita me gustaría profundizar en él, pero primero quiero darle la palabra a María Luisa. Malu. Ajá, ya va. No, si quieres aporta lo de Susana, porque realmente lo que voy a decir puede empastelar más todo lo que he estado pensando durante todo este tiempo, entonces no vamos a concluir. Entonces, mejor sigamos la idea de Sus. Bueno, conociéndote capaz y dices, ¿pero qué signo era Judas? Bueno, si quieren curiosear, se las voy a soltar. La primera que estuve pensando es, ajá, ok, entonces, sí estaba escrito de que tenía que pasar, pero es una libre decisión si tú te tiras al pozo o no te tiras. Perfecto, esa va la primera. Ok, quedó clara. La segunda, si yo lo quiero aplicar a mi vida el día de hoy, porque pues también es importante, ¿no? Que no es como cuando te aprendes el concepto, bueno, ajá, la fotosíntesis es, pero lo ideal es entender, ajá, ¿para qué me sirve y si me beneficia o no me beneficia? Entonces, lo que estamos leyendo, que aparte genera un concepto de conocimiento, de que aprendes, de que hablas con propiedad, la pregunta es, entonces, ¿yo traiciono a Jesús cuándo? Cuando yo estoy y le digo, Jesús, te creo hasta el final, pero cualquier cosa pasa y me voy, me alejo, me resiento, o simplemente digo, no, ¿sabes qué? Ya yo no estoy más contigo. Eso es como lo puedo aplicar el día de hoy. O sea, eso es lo que queremos verlo en nuestro día a día. O sea, no sé si estoy formulando la pregunta de manera correcta. No, está haciendo perfecto, María Luisa. Y entonces, yo claro. Es la confrontación. Exacto, estoy en una confrontación ahora. Entonces, ¿cuántas veces en mi vida llevo traicionándolo? O si de verdad no lo he traicionado del todo o solamente un poquitico. Es mi libre decisión, o sea, mi libre albedrío, es que se dice la palabra, no estoy segura. Se dice voluntad, hermana, se dice voluntad. Exacto, Pero estoy a voluntad. Perfecto lo que estás planteando. Exacto, entonces bueno, esas eran como las cositas que quería comentar. Entonces por eso digo, pues no sé si concluíamos o nos enfrascábamos más. No, es que precisamente lo que tú estás haciendo es concluyendo, porque a eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Con qué se come eso hoy? Y creo que es importantísimo esto que acaba de decir María Luisa y lo que acaba de decir Susana, porque esto nos aterriza a nosotros hoy. Antes de seguir, Priscila, ¿qué querías decir? ¿Puedo hablar sobre lo que habló María Luisa? O... Claro. Ah, bueno. Pues yo también estaba esperando este momento. A mí esa pregunta que hizo María Luisa, cada vez que yo leía esto, me dejaba como pensativa. Pero yo me acuerdo que la diferencia, por ejemplo, entre Judas y Pedro, que lo negó 3 veces, uno podría decir, Pedro también lo traicionó, y los demás discípulos se dispersaron también. Dijo Jesús, esa misma noche de la Pascua, que ellos celebraron la Pascua, Jesús le dijo, miren, ustedes me van a abandonar. Se lo dijo así en la cara, como lo estaba diciendo Monto. Eso, o sea, ya Jesús se los había cantado lo que iba a suceder. Pero Jesús dijo, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero yo regresaré, yo iré delante de ustedes para Galilea. Entonces, la diferencia con Judas es que Judas no se arrepintió de eso. Él lo entregó, bueno, esto es para verlo después, lo entregó y ya, y dijo, me siento mal, no estoy la víctima, y se suicidó y chao, no se arrepintió en el sentido de decir, yo qué hice, no sé qué, el maestro resucitó, voy y le voy a pedir perdón y voy a continuar con su plan. Porque esa podía haber sido también la historia. Judas había podido escribir una historia diferente de sí mismo. Judas había podido escribir una historia de, lo crucificaron, regreso, maestro, perdóname, tú eres Dios realmente, tú eres el Hijo del Dios viviente, y yo voy a ser uno de esos 12 que se fueron a llevar el evangelio por el resto del continente, igual que como los demás. Él ha podido hacer su apostolado. Pablo también persiguió. Pablo no mató a los cristianos, los quemó, los lanzó a los leones. ¿Qué no hizo Pablo?
pero Pablo se arrepintió y ese arrepentimiento se convirtió en acciones para continuar con el plan de Dios. Entonces, yo creo que sí, que lo traicionamos, a Jesús lo traicionamos. Pero si nosotros reconocemos que estamos arrepentidos y decimos, quiero es hacer tu voluntad y no la mía, perdóname, pues Él nos va a perdonar con brazos abiertos. Gracias, Pris. Pues hay algo que me parece muy importante y voy a retomar lo que dijo Susana, y es, Judas dejó de creer. Hubo un punto en la historia en que Judas dejó de creer, porque Susana hizo un planteamiento: si yo realmente creo en Jesús, yo no lo puedo traicionar. Sin embargo, usando la argumentación de Priscila, sí, Pedro también lo traicionó, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta este punto, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Como preguntaba María Luisa. Y creo que es, o por lo menos para mí, un punto importantísimo, y ya esto es una aplicación personal. Yo tengo que, de verdad, preguntarme, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría hacer que yo entregue a Jesús? Que yo realmente llegue un momento en que diga, ¿sabe qué? Hasta aquí, ya no quiero más. Ya no quiero más. Porque no es una cuestión de la noche a la mañana que pasó. Hay una carta que se llama la Carta de los Hebreos, y el autor dice, oiga, es más, no lo digo. Por favor, alguien que me busque Hebreos 2. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gracias, Caro. Y es que la cosa no es aquí que fue de golpe que me entraron como unas ganas de entregar a este man, pero me entraron así que me poseyó el espíritu de traición. No, esto fue algo, él se deslizó. Y el problema es que nosotros nos podemos deslizar. El problema es que yo me puedo deslizar. El problema es que de repente cuando empiezan a pasar las cosas y no pasan como yo quiero, cuando yo veo que Jesús no satisface mis expectativas, yo me puedo ir enfriando. Pero saben que, y esto que dijo Susana es demasiado importante. Él dejó de creer y aún así estaba con Jesús. Aún así, él se fue a Jerusalén con Jesús. Seguía a su lado, seguía comiendo con él. Pilas, ¿no estamos nosotras en esa misma situación? Que el Señor nos muestre. Porque nosotros podemos estar siguiendo a Jesús, caminando con Él, comiendo con Él. Y aún así, nuestro corazón puede estar maquinando, esperando la ocasión para entregarlo. ¿A cambio de qué? ¿Cuáles son nuestras 30 monedas de plata? Y realmente, o sea, nosotros, yo no creo que Judas pensara en algún momento, uy, yo tengo así como un espíritu de traición en mi cuerpo, como unas ganas de traicionar. Yo no creo, yo creo que Judas pensaba que él era bueno. Yo creo que él, si le hubiesen dicho, sabes que tú vas a entregar al Señor. Ay, ¿qué le pasa? Tan atrevido, ¿no ve que yo soy el tesorero? Yo soy el que está haciendo las cosas, yo soy un tipo bueno, soy un hombre religioso, piadoso. Y aún así llegó un momento de saturación. ¿Cuál sería nuestro punto de saturación? Yo creo que eso es donde tenemos que confrontarnos hoy. Cada una de nosotras está viviendo retos, y retos que de repente son sencillos, son llevables, pero algunas pueden estar pasando un reto muy grande, y aún así caminando con el Señor, aún así siguiéndolo, estando a su lado. Pero pilas, ¿estamos dejando que nuestro corazón se deslice? Porque podemos estar allí, pero nuestro corazón, como lo dijo Dios por medio del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón está lejos de Él.
puede que llegue un momento en que diga, ya no más Jesús, todo para Jesús, todo para Jesús, todo para eso, yo también quiero para mí. Y yo quiero esto. Y si no tengo esto, pues no, que se haga la voluntad de Dios, pero no importa. Tal vez sí nos importa más de lo que nosotros creemos. Pero esto también, esta porción nos muestra que Dios lo permite. Nosotros tenemos voluntad. Y en su soberanía, Dios permite que nosotros usemos nuestra voluntad. Y si lo vamos a traicionar, lo traicionamos, pero va a ser nuestra voluntad, no la de Él. El papel del mal estaba dado, pero Judas decidió audicionar y se quedó con el papel del traidor. Entonces, ahora nosotros, ¿qué? ¿Qué podría hacernos decir, ya no más Jesús? ¿Sabe qué? Lo entrego. ¿Sabe qué? Me aparto, como decía Susana, que hay gente tan apasionada, tan animada, tan entregada a Dios y de repente ya no creen en nada. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos puede pasar a nosotras? Y allí es donde tenemos que confrontarnos y decir, oh sí, esto no es fácil. Esto no es fácil porque ahí está jugando nuestro corazón. Entonces, esa es la invitación que yo les hago hoy. Sincerémonos. ¿Saben qué va a pasar si nosotros le decimos que estoy mamada, que estoy aburrida, que nada, oiga, no me sale nada, ayúdenme? ¿En serio? A veces estamos muy cansadas y como dijo sabiamente Carolina Piracón en un estudio, somos pasivo-agresivas. Ay, no, yo sigo ahí, pero por dentro sí, ¿ves? Yo le sigo sirviendo aunque usted no sea fiel, pero yo sí soy fiel. Y podemos estar así, pero que el Señor nos ayude y nos muestre nuestro corazón. ¿Qué quería decir Francis? Aquí el secreto, lo vimos la semana pasada, y es que si nos mantenemos en una actitud de adoración, como lo hizo esta mujer que enjuagó todo el cuerpo de Jesús en aceite, si estamos en una completa rendición, de pronto ese corazón no se nos convierte en un corazón traicionero, porque en esa adoración estamos, como esa canción, a tus pies, quiero estar a tus pies todo el tiempo, bien bajita, no ponerme al nivel tuyo porque ahí se me pongo más. Entonces yo creo que esa actitud, el mensaje es sí, y eso fue lo que no aguantó Judas cuando vio esa actitud de adoración y de rendición, que no esperaba nada a cambio, sino aquí estoy para adorarte, no vengo no voy a ser pedigüeña, no vengo con la lista de. Entonces, si nos mantenemos en una actitud de adoración, eso nos va a mantener como más sanos en nuestra relación con Dios. Entonces yo creo que es eso, esa adoración nos va a mantener a que no perdamos, no nos deslicemos, no traicionemos, y si traicionáramos, que lo hemos hecho, la palabra dice, mira, 7 veces me vas a dar la espalda, pero yo voy a estar ahí para recogerte. O sea, yo voy a estar ahí para recoger tus pataletas, tu mala crianza, que tu ombligo, porque siempre estamos viviendo pendiente de mi ombligo y es mi ombligo y no importa más nada. Pero cuando estamos en una actitud de rendición a Dios, eso es una zona de seguridad. Entonces, chequear eso también. Gracias, Francis. Y sí, pues revisémonos, que no creamos que estamos bien porque estamos ahí, sino que realmente el Señor nos muestra lo que hay en nuestro corazón, nos permita de verdad sincerarnos, porque Él es el único que nos va a sanar todas esas bobadas. Bueno, yo le voy a pedir el favor a Carolina si nos puede regalar una oración para terminar esta reunión. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor, por este momento en que tú nos permites estar aquí juntas, reunidas, Señor, buscando de ti, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra cómo puede llegar a ser nuestro corazón, cómo podemos nosotras deslizarnos, Señor, con todas nuestras bobadas, nuestros pensamientos, y porque a veces queremos que tú hagas
nuestra voluntad, imponer nuestra voluntad ante la tuya. Entonces te pedimos que nos ayudes, Señor, para que nosotras podamos seguir allí firmes contigo, Señor, y que nosotras no nos soltemos de tu mano. Guarda nuestros corazones, Señor Jesús, y que nosotras podamos todos los días vivir para ti y rendirnos ante ti y ante tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.